De Champions League, partidos de locura, golazos y hasta autogoles de colombianos. ¿Qué pasa? El Dani Parra, día de Champions, como nos gusta, esos días de muchos goles en los que juegan los mejores equipos de Europa, juega el Real Madrid, juega el Bayern Múnich con Lucho Díaz, juega el Benfica, juega el Liverpool, mejor dicho, una jornada espectacular la que tuvimos hoy, pero ¿de qué quiere que comencemos a hablar? ¿Usted qué más le gusta? Pues yo creo que hoy hubo goleadas interesantes, sí, pero sin duda alguna pues lo que nos acontece es el tema de los colombianos, que así como aquí aplaudimos, pues también hay que decir que hoy quizás no tuvieron su mejor noche de Champions, sí. Sobre todo por los lados de Richard Ríos, que pues tuvo un infortunio en el partido entre el Chelsea y el Benfica, ya que anotó autogol y sí, pues prácticamente provocó la derrota del conjunto portugués, porque con ese autogol el Chelsea ganó en su estadio en el Stamford Bridge. Richard Ríos, una noche oscura para el colombiano en Stamford Bridge. Esa visita en Inglaterra no le favoreció mucho al colombiano, que al minuto 18, luego una jugada colectiva del Chelsea, Garnacho hace un pase hacia el centro, Richard estaba en la mitad e intentó rechazar, sin embargo, terminó mandando el balón a su propia puerta. Un Richard que se le vio muy frustrado hoy, que tuvo ese rifirrafe seguido con Enzo Fernández. Recordemos que ellos ya tienen como esa peleita casada desde el Mundial de Clubes, cuando él jugaba en Palmeiras, en ese partido Palmeiras-Chelsea, otra vez. Argentina-Colombia también han sido antecedentes importantes, dos jugadores que raspan, dos jugadores que son ahí de mitad de cancha, de la primera línea, y hoy volvieron a tener roces. Ahí por ejemplo en Gol Caracol tenemos en la página los videos, más de una vez Enzo le sacó la piedra a Richard Ríos, Richard se vio muy frustrado, en algunas Enzo Fernández hasta se le burló, con risa burlona ahí, le dedicó una pequeña, yo creo que lo desconcentró un poco, ¿no? Es la palabra que podemos decir, y un Richard que sí, que desafortunadamente no la pasa bien, está recibiendo muchas críticas, por él pagaron un poco más de 20 millones de euros, eso le está pesando parece a Richard. José Mourinho lo habló hace algunos días, y bueno, una noche más triste para Richard Ríos allá, que bueno, tampoco lo vamos a crucificar, pero pues es lo que pasa, es el fútbol, y estas son las cuestiones que a veces tienen estas noches en el balompié europeo. Sí, ¿no? Un Richard Ríos que está igual en su proceso de adaptación, sí, digamos que ha tenido buenos partidos también con el conjunto de Lisboa, sobre todo hablando del rentado local. Hoy pues no se le dieron las cosas en Champions, en el torneo de la Orejona. Sí, fue prácticamente ese famoso buscapiés que llamamos, sí, que tiran la bola, sí, rasante y potente a ver quién la mete, y pues apareció, fue el pie de Richard Ríos, que justamente estaba ahí haciendo el cierre porque el que llegaba era Enzo Fernández. Entonces, por andar marcándolo, porque estuvo detrás de él, sí, todo el partido, digamos que también lo llevó a ese error, que quizás puede ser, como decíamos, con Jan, de perfilamiento, de no acomodarse bien, pero bueno, cuando la pelota viene tan potente, pues a veces es difícil manejar esas cosas. Y bueno, también otra de las imágenes que dejó este partido fue el tema de Enzo Fernández, que tuvo su rencilla, su cruce, como lo quieran llamar, con la afición del Benfica. Recordemos, sí, que él llegó al Chelsea procedente del conjunto portugués, y si bien estaban en Stamford Bridge, hubo una buena presencia de hinchas del Benfica, que durante un córner, un tiro de esquina, le empezaron a lanzar botellas, objetos. Incluso José Mourinho tuvo que ir y alzar los brazos, pedirle calma a la afición. Entonces esa también fue otra de las imágenes que dejó el partido, que terminaron ganando el equipo inglés 1-0, y que tendrá una baja sensible para el próximo partido, porque en el minuto 96 Joao Pedro, el delantero, joven delantero que fue figura en el Mundial de Clubes, se fue a los camerinos por doble amonestación y se perderá la próxima fecha de la fase Liga de la Champions. Bueno, para la gente que nos está viendo, la gente que está conectada, ¿qué opina de Richard Ríos? ¿Cómo lo han visto ustedes en Europa? ¿Creen que le está costando mucho? ¿Creen que también eso, de pronto en la selección no anda también un buen nivel, y eso se está viendo reflejado también en su día a día en Europa? Como lo decía Daniel, está en su adaptación a Europa, es un fútbol distinto, son rivales distintos, es mucho más dinámico a lo que él estaba acostumbrado en el Brasileirão. Entonces, bueno, a la gente que nos comente cómo ha visto a Richard Ríos, y lo que usted dice, o sea, literal, los protagonistas del partido fueron Enzo Fernández y Richard Ríos. Richard con el autogol y con esa pelea constante con Enzo Fernández, que yo creo que Mourinho le dijo como que hiciera una marca muy personal a él, que es una persona que
que es un box to box, que quita, que va, entonces es un jugador el motorcito del Chelsea. Exactamente, es un motorcito del Chelsea. Y bueno, también esto de Enzo Fernández, que lastimosamente son cosas que no solo se ven en Sudamérica, sino también allá, las hinchadas contra exjugadores que de pronto no dejaron su mejor recuerdo, y bueno, eso es lo que pasa. Pero venga, hay números de Richard Ríos, porque creo que según SofaScore, creo que fue el peor calificado, le dieron duro, ¿no? Sí, le dieron duro al volante colombiano, pues es que el autogol igual al final fue determinante. Sí, Quizás sí, eso sí. también lo castigó aún más, el hecho de que ese autogol pues haya marcado el rumbo a favor del conjunto inglés. Le dieron 5.8 de calificación, rajado, Rajadísimo. por debajo de 6 puntos, que digamos es la nota mínima. 6 puntos es como decía uno en el colegio, raspado. Como que ahí, como que cumplió. Como que cumplió, sí. No, diga. Como cuando uno a final de semestre le iba a rogar al profe, pero se quedó corto Richard. Jugó 77 minutos, ingresó en su lugar Leandro Ferreira, 38 toques de balón, con una precisión del 86%, solo realizó un pase largo que no acertó, solamente tiró una vez a puerta. Recordamos que Richard Ríos es un jugador que le gusta intentarlo desde fuera del área, hoy no se le dio, 2 regates intentó, ganó solo 2 de los 6 duelos que disputó, y el único duelo aéreo que tuvo sí lo ganó. Bueno, aquí la gente empieza a escribirnos en el YouTube. Héctor Jairo Alfonso nos pone, es un fútbol distinto, desde que llegó al Benfica bajó su nivel. Sí, es así. De verdad que Richard Ríos le ha costado bastante esta adaptación al fútbol europeo. Alejandra Carrillo nos dice, buenas, mañana hay Copa. Sí, mañana hay Copa en Colombia. Nos salimos un poco de la Champions, pero hay Copa en Colombia. Juega Santa Fe, ¿no? Juega Santa Fe en el Estadio de Techo contra el Deportivo Independiente Medellín. Sí, porque no juegan el Campín, pues porque... Por lo de siempre. ¿Concierticos? Por lo de siempre. ¿Usted sabe cómo se ha vuelto el salón de comunión, el Campín? Ahora lo prestan para bodas, para 15, para si necesitas celebrar. Ya es salón social. Sí, ya que llaman. Ya es salón social el Campín. Entonces ahora el fútbol toca llevarse al otro lado. Van a terminar jugando en la cancha del barrio de mañana. Ya que preguntaron, Santa Fe versus Medellín, 8 de la noche, partido de vuelta de los cuartos de final de la Menos mal Copa. no vuelven a jugar con Fortaleza, porque si no otra vez le tiran a la gramilla del estadio del Campín. No, eso sí, pero bueno. Volvamos a Champions. Yo creo que cerremos el tema Richard Ríos porque tenemos mucho que hablar. Seguimos hablando de colombianos porque, bueno, yo creo que hay mucha gente pendiente también a qué pasó con el Real Madrid. Pero hablemos primero del Bayern Múnich. Hablemos de Lucho Díaz. Vamos a hablar corto de Lucho Díaz, tristemente hoy. ¿Por qué? Porque corto como lo que hizo en la cancha. Corto como lo que hizo en la cancha y como estuvo en la cancha.